Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y les doy nuevamente la bienvenida al canal. Quiero contarles que vamos a hablar sobre El Capital, el libro primero de Karl Marx. Así que si te interesas por el contenido de esta obra, te animo a que te quedes a escuchar este video. Vamos a hablar del Capital, el libro primero, y lo que Marx estudia en esta parte son, digamos, tres temas fundamentales. Primero es la producción, ¿sí? La producción de las mercancías. En segundo lugar, la circulación de las mercancías. Y en tercer lugar, pues las rentas o los intereses que produce este tipo de productos, más bien de las mercancías. Eh, Cuando comenzamos a leer la obra, vemos que Marx parte del estudio de las mercancías. Y ahora la pregunta es, ¿por qué de las mercancías? Bueno, al examinar otros autores, incluso al examinar otras obras de Marx, encontramos que el nivel de abstracción de Marx es bastante elevado. El Capital es una obra que tiene diferentes partes, digamos, unas partes con un nivel de abstracción bastante elevado, otras más inteligibles, otras regular, pero sin perder el carácter técnico en ningún momento. Pero cuando digo que tiene un nivel de abstracción bastante general, bastante alto, quiero decir que Marx aborda la realidad de categorías genéricas y estas categorías las va desmenuzando hasta encontrar pues unidades elementales. El proceso de abstracción podemos entenderlo como la capacidad que tiene Marx de disgregar o de desintegrar las partes del todo para luego organizarlas, sistematizarlas o posicionarlas de manera lógica, de modo que se puedan obtener explicaciones, que se puedan extraer respuestas a preguntas o que atiendan problemas que con la simple verificación, con la simple observación del fenómeno no se obtienen. Entonces, esa des, desorganización, digamos, o más bien esa desintegración del todo, permite posteriormente organizar esas partes para poder explicar cómo funciona el todo. Ese es el proceso de abstracción en Marx. Así entendemos que, por ejemplo, Marx habla del sistema capitalista, del mundo capitalista. Una categoría más pequeña puede ser los modos de producción, otra categoría más pequeña las relaciones de producción. Y así vamos descendiendo relaciones de trabajo, el trabajo propiamente dicho, la idea del valor, el precio, la moneda, la mercancía, la cosa, ¿verdad? Y esa forma de ir descendiendo o de reunificar o de recomponer, por decirlo así, las cosas, es el proceso de abstracción en Marx. Entonces, cuando Marx estudia lo que es el fenómeno social que está viviendo, él, a partir de la crítica a la economía política, que en sí es una crítica a la economía burguesa, porque cuando vemos el término economía política lo podemos entender como economía nacional. Bueno, es un concepto impreciso el que estoy diciendo, pero para tener una idea, la economía estatal, la economía generalizada en el sistema social, esa crítica en sí es una crítica al sistema burgués, ¿sí? No nos perdamos de eso. Marx tiene frente a él un sistema burgués que ya se ha consolidado, desde luego que en el devenir de la historia, en épocas posteriores a Marx, va a desarrollarse de una manera todavía más sorprendente, pero que frente a él ya se ha desarrollado. Recordemos que el principio del capitalismo, si lo encontramos durante el siglo XVI aproximadamente. El Capital se escribió durante el siglo XIX, por 1840, 1860. Es un periodo en el que Marx se dedicó a estudiar pues el fenómeno y lo hizo desde el campo de la economía. Y esto hay que tenerlo claro, Marx nunca apeló a un determinismo económico, en ningún momento quiso explicar todas las categorías
culturales a partir de la idea de la economía. No, lo que él hizo fue un método, porque Marx no establece una doctrina, Marx no establece una ley de pensamiento, sino un método, un hilo conductor que nos permite explicar el porqué de las cosas dentro del mundo capitalista. Así él empieza entonces a estudiar lo que es el mundo capitalista a partir de la idea de mercancía, y que es lo que voy a exponer en este momento. Bueno, en primer lugar, Marx dice que una mercancía se caracteriza por ofrecer una utilidad, ¿sí? Una mercancía es un objeto socialmente útil, y esta utilidad se traduce en la capacidad de satisfacer necesidades humanas. Una mercancía que no sea útil, una mercancía que no logra satisfacer necesidades, o una mercancía que pues no brinde ninguna ventaja al sujeto, no califica como mercancía. Podrá ser cualquier cosa menos una mercancía. Esa es la primera característica. Esta es, una mercancía satisface necesidades y es socialmente útil. Una segunda característica es que la mercancía se encuentra en circulación. Una mercancía no se produce para ser consumida. Si un objeto se produce para ser consumido por el mismo sujeto que lo produce, entonces no se habla de mercancía. Puede ser un producto que simplemente cuenta con un valor de uso. Y finalmente, y en todo caso, el sujeto que produce para consumirlo, en palabras de Alvin Toffler, constituye lo que es el prosumidor. Y que según Alvin Toffler divide pues el mundo, ¿ya? La cuña invisible le habla a él de quien si es dueño de los medios de producción para sí mismo y aquel que trabaja para otro. Entonces, estas dos características están presentes en las mercancías. Satisfacen unas necesidades y como tal representan una utilidad para otro y por lo tanto están en circulación. Se destinan para el consumo general, no para el consumo individual. Bueno, otra característica es que las mercancías gozan de un valor. Pero el valor vamos a ir en orden. En primer lugar, el valor puede hacer referencia a un valor de uso o a un valor de cambio. El valor de uso en la concepción de Marx no representa más que la capacidad de satisfacer una necesidad específica de acuerdo a las cualidades naturales del producto o de la cosa. Así decimos que los alimentos, que pueden ser una mercancía, como en un principio, tienen la capacidad de satisfacer necesidades nutricionales, por ejemplo. Entonces, gozan de un valor de uso, porque representan una utilidad, una necesidad, de acuerdo a las cualidades naturales, pues en este caso, de los alimentos. Y el valor de uso lo que representa es el factor común de todas las mercancías. Perdón, el valor de cambio. El valor de cambio hace referencia al trabajo acumulado, a la calidad de ser objeto de la producción. Entonces, tenemos que una mercancía, al ser elaborada, al acumular trabajo humano, entonces adquiere un valor de cambio. Entonces, concibamos un objeto cualquiera que ha sido producido en una fábrica, cualquiera. Este objeto representa una utilidad y esta utilidad pues denota prácticamente lo que es el valor de uso, porque tiene es valuado de acuerdo a la característica o al uso que ofrece. En cambio, también goza de un valor de cambio, pero el valor de cambio no hace referencia a la utilidad que aporta el objeto, sino a la cualidad de ser portador de trabajo acumulado. El valor de cambio es la característica o el factor común en todas las mercancías, porque si pensamos en un objeto, imaginemos un vehículo, y si imaginamos otro objeto, y pensemos que en una máquina de escribir, por ejemplo, ambos son objetos y ambos satisfacen necesidades. El vehículo pues para transportarse y la máquina de escribir para redactar una carta, por ejemplo. Ambos poseen un valor de uso. El de la máquina de escribir, el de redactar cartas, por ejemplo, y el del carro, el del vehículo, el de facilitar el transporte. Tienen
cualidades de uso, pero son distintas. En cambio, ambos van a gozar de un valor de cambio. El factor común, ¿cuál es? El trabajo que han acumulado en la producción, por su producción. ¿Por qué? Porque ambos tuvieron que haber sido producidos o son el resultado del trabajo de seres humanos. Entonces el factor común es el valor de cambio. A partir de esta idea del valor de cambio es posible entender la idea de circulación, porque las mercancías se desplazan en el mercado, supongamos, se desplazan en el medio del sistema, no solo por las cualidades de uso. Es más, lo que determina, lo que facilita el cambio es el valor de uso. Perdón, el valor de cambio, porque es el factor común con el cual podemos contrastar o equiparar objetos diferentes. Por acá tengo unas ideas que extraje del material para recapitular lo que he dicho. Y Marx dice que el valor de uso representa la utilidad de la cosa, atiende a una cualidad del objeto. El valor de uso viene dado por la forma particular que le ha sido dada por su creador y por las cualidades naturales del objeto. En cambio, el valor de cambio representa el trabajo acumulado en la cosa, atiende no a la cualidad, sino que a la cantidad del trabajo necesario, socialmente necesario para producirlo. Y este valor de cambio, como más adelante lo diré, aquí es donde se produce una especie de enajenación o el extrañamiento o el fetichismo de la mercancía, y es que el trabajo que es propio del individuo, porque la fuerza de trabajo a él le pertenece, se deposita en el objeto. El objeto se vuelve como el medio y el producto del trabajo. Entonces, el trabajo acumulado se vuelve una propiedad innata de las mercancías. Ahora, esto nos permite entender por qué es el valor de cambio el que permite o facilita la circulación de las mercancías. Bueno, esto es así porque si eliminamos las características o las cualidades naturales del objeto, es decir, si le sustraemos su valor de uso, entendemos que lo que quedan de esos objetos no son más que productos del trabajo. Consistirían en gastos de fuerza humana. Entonces, entendemos que esa fuerza, ese trabajo acumulado es lo que habilita el intercambio de mercancías. Ahora bien, existen objetos que son útiles y que no son mercancías, que gozan de un valor de uso pero no un valor de cambio. Por ejemplo, el aire, los prados, dice Marx. Por ejemplo, los objetos que nos ofrecen pues utilidades pero no son capaces no son productos de la fuerza humana del trabajo. Ya les decía el aire, por ejemplo. También existen objetos que son útiles para la especie humana, pero que no representan un valor porque no han sido todavía, no han estado mediatizados por el trabajo humano. Por ejemplo, el río que corre, el agua que corre por un río, ese simplemente representa un valor de uso, pero no un valor de cambio. ¿En qué momento este objeto va a adquirir un valor de cambio? Bueno, cuando acumule fuerza de trabajo, cuando acumule trabajo propiamente dicho. Así, el agua que corre por el río simplemente goza de valor de uso, pero si es transportado a través de contenedores, como dice Marx, a un quinto piso de un edificio, esa agua ya se convirtió en una mercancía porque acumuló trabajo. Sobre el valor de cambio, es que Marx ya va a comenzar a explicar cómo es el proceso de producción del capital, porque como luego veremos, el capital no es sinónimo de cualquier producción. El capital tiene una fórmula y es propiamente de valor de cambio prácticamente. Además, es importante mencionar que un objeto, aunque haya sido el resultado de trabajo, pero que no ofrece una utilidad, nunca va a adquirir un valor de cambio. Porque el objeto que es inútil simplemente es un objeto que requirió trabajo inútilmente o simplemente fue un trabajo desechado.
Ah, entonces aquí hay que mencionar ya una segunda etapa del contenido y es la idea de valor. El valor, como lo dijimos, hace referencia al valor de uso o al valor de cambio. A partir de este momento, cuando me haga referencia a valor, debemos entender que me refiero al valor de cambio. El valor es el trabajo acumulado para la formación de una mercancía en la concepción teórica de Marx. Por tanto, la sustancia del valor es el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor está determinado por la presencia de trabajo. La mercancía es mercancía porque contiene un valor y este valor viene dado por el trabajo acumulado en la mercancía. La medida de la cantidad de valor es obviamente la medida de la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. ¿Cómo se mide el trabajo, la cantidad de trabajo aplicado a una mercancía? Bueno, se mide por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Repitiendo las ideas, tenemos que el valor se determina por el trabajo acumulado en la mercancía. Este valor se mide por la cantidad de trabajo que se requirió para producirla y esta cantidad de trabajo a su vez se mide por el tiempo socialmente necesario para llevar a cabo la actividad. Con esto hacemos referencia a la productividad del trabajo.